Denle un aplauso con fuerza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque su fidelidad sigue persiguiéndonos. Yo no sé si usted, hay veces que lo que necesitamos es comprender. Comprender solamente, aunque sea una línea de lo que estamos cantando, de lo que estamos adorando. Quiero, en esta mañana, antes de comenzar, para que no se me olvide, quiero enviarle un saludo a todos aquellos que están a través de las redes sociales, a los que se han conectado esta mañana, a los que se conectarán días posteriores, ¿sabe? Porque el mensaje de la palabra de Dios no tiene tiempo, no tiene distancia. Solamente se envía y hace para lo que ha sido enviado. Así que en esta mañana quiero comenzar con mi nieta Luna. Ya yo voy a dejarla de llamar Luna. Le voy a comenzar a llamar Naumaris. Ese es su segundo nombre. Es el nombre de sus dos abuelas, ¿sabe? Así que queremos mandarle un saludo a Luna. Está temprano esta mañana en su sillita allí conectada enfrente. Le mandamos un saludo a Luis Ángel porque si no se pone celoso. Ellos están por enfermedad, están en cuarentena los tres. Usted por allí no pase. Envíele sus oraciones. Gracias a Dios ella está muy bien. Así que cuando nos enteramos de la noticia, inmediatamente le dije a mi hija y la llamé por cámara. Y le dije, ponle las manos a Luna y vamos a orar. Porque algunas veces estamos esperando orar para después. No. Es momento de que tomemos la acción en el momento y tomemos acción en ese momento. Y no esperemos a reunirnos para orar, ¿sabe? Usted ora posterior en acción de gracias. Así que inmediatamente declaré una palabra sobre ella. Y en el proceso algunas veces yo le decía a mi hija, le decía, las cosas pudieran ponerse peor, pero ya nosotros hemos pedido lo que queremos. Dejemos que Dios haga lo que Él va a hacer. 2 o 3 horas después me llama y me dice, mami, Luis Ángel me dice, ella mucha oración por Luna y por mí no oró. Ella muy preocupada por Luna y yo ni a mí me mencionó. Así que Luis Ángel, oramos por ti también, oramos por Naí, oramos por aquellos también que siguen quebrantados de salud. Usted ore, siempre de gracias. Acuérdese de escribir, ¿verdad? A esos hermanos que quizás usted no ve. Qué bueno, Ana, ya Ana está nuevamente con nosotros. Qué bueno que estás aquí nuevamente con su esposo Kile, porque si no se ponen celosos. Y Luis Ángel se puso celoso porque hablamos de Luna nada más. Qué bueno que están aquí de vuelta los dos. El enfermo era Aquiles, no Ana. Mira Ana cómo se ríe. ¿Usted sabe? Así que déjeme para que usted tenga claro, la convaleciente era Ana y Quiles era el enfermero. ¿Amén? De igual forma, antes de comenzar esta mañana, me gustaría enviarle un saludo a Jessica de la Cruz, que la vi por ahí conectada. Creo que está conectada correctamente, Wilmar. Y qué bueno, Jessica. Queremos verte presencial. Queremos que te des la vueltita por ahí. Y queremos verte nuevamente presencial junto con Gabriela. Amén. Inmediatamente esta mañana me gustaría que usted estuviera en la expectativa de lo que Dios va a decir esta mañana. Así que busquen su Biblia, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y antes de que usted pueda tomar asiento, vamos a quiero leer el versículo 18, Lucas capítulo 4,
versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Puede sentarse en esta mañana. Hemos estado compartiendo y durante estos últimos meses, tanto el apóstol como yo hemos estado compartiendo. Él ha estado trayendo una serie de enseñanzas acerca de ser dirigidos por el Espíritu. Y aunque para esta mañana yo tenía otro tema, hay cosas que son necesarias y menester. Cuando Dios te ubica para otro lado, es mejor que usted y yo nos movamos para ese lado donde Dios nos dirige, porque Dios conoce cuál es la necesidad del pueblo que usted y yo vamos a alimentar y cómo vamos a ser alimentados, porque yo también me alimento. El hecho de que yo esté al frente y esté compartiendo con ustedes la escritura no implica que yo no soy alimentada. Claro que también soy alimentada. Así que en esta mañana, si tiene papel y lápiz o si tiene dónde escribir, porque a mí, por lo menos a mí me funciona que en la medida en que anoto las cosas, las recuerdo y el Espíritu me las trae a memoria. Pero de la forma y la manera que sea conveniente para usted y de la forma y la manera en que el Espíritu se lo traiga a memoria, es como usted lo va a hacer en esta mañana. Así que vamos a hablar esta mañana de 5 cosas que una iglesia hace cuando está llena del Espíritu. Hay 5 cosas que la iglesia, y cuando hablamos de una iglesia no hablamos solamente del colectivo, sino hablamos también de ti y de mí como iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Quiero enviarle un saludo a mi vecino Juan antes de que se me olvide. Así que 5 cosas que una iglesia hace, aquella iglesia que está llena del Espíritu. Hay 5 cosas que hace. Pero antes de nosotros entrar a esas 5 cosas, fíjese algo muy particular. Ese versículo 4, o ese capítulo 4, perdón, comienza hablando y nos detalla, y todos conocemos que ese capítulo 4 habla de la tentación de Jesús. Déjeme dejarle saber a manera de gotitas del saber. El Evangelio de Lucas es escrito por Lucas era médico. Así que vamos a hablar acerca de un trasfondo. Lucas era médico y Lucas cuando comienza su evangelio, comienza dejándonos saber que está poniendo en orden los acontecimientos, en un orden cronológico de cómo se dieron los acontecimientos. Así que por eso en esta mañana he escogido al evangelio de Lucas, porque precisamente él se tomó el tiempo no solamente de recopilar la información y buscar la fuente, sino ponerlas en un orden de tiempo. Y cuando hablo de tiempo, hablo de cronológicamente, de cada acontecimiento en el orden en que sucedieron las cosas. Así que hay algo particular en esos primeros versículos del capítulo 4 de Lucas. Y comienza, y si su Biblia es como la mía, comienza hablando de la tentación de Jesús. Y lo primero que me dice en el versículo 1 es: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Así que lo primero que tú y yo como iglesia, si queremos saber esas 5 cosas que se nos ha comisionado hacer, lo primero que tú y yo tenemos que entender y comprender es de qué estoy lleno. Entonces, lo primero que tú y yo vamos a tener que hacer es hacer como hizo Jesús. Jesús, fíjese que dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así que tenemos que hacer un alto en nuestras vidas, porque para poder hacer esas 5 cosas que se supone que tú y yo hagamos, que las vamos a ir, ¿verdad?, desarrollando en la medida en que el mensaje vaya avanzando, tú y yo nos tenemos que asegurar que yo estoy lleno del Espíritu y no de mis emociones, no de mis pensamientos, no de lo que yo creo que se debe hacer. ¿Me sigue esta mañana?
Porque en la medida en que tú y yo no estamos llenos del Espíritu, sino de mi emoción, de lo que yo creo que es, o de mis propios pensamientos, no estamos siendo dirigidos por el Espíritu. Porque usted se está dejando dirigir por usted mismo, por lo que usted cree, por lo que yo creo que se debe hacer. Entonces hay veces que durante mucho tiempo el apóstol decía, estamos haciendo cosas para Dios, pero sin Dios en el asunto. Estamos trabajando en ministerio, estamos haciendo cosas para Dios, pero Dios no está en el asunto. Y eso en muchas ocasiones lo que implica es que esas son las cosas que yo quiero hacer, pero le hemos preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere que tú hagas. Y ahí comienza a haber una diferencia. Una diferencia, porque una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios no se deja dirigir por sus pensamientos, por sus emociones, por lo que cree que debe hacer, sino por lo que Dios ha ordenado que se haga. Y en la gran mayoría de las ocasiones, lo que Dios quiere que se haga, en muchas ocasiones va contrario, totalmente contrario a lo que tú y yo queremos hacer por el área emocional, por la opinión, por cómo creo que van a reaccionar y van a dejarse ver las cosas. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos dirige para un lado y en muchas ocasiones tú y yo nos vamos para otro. Porque por encima en muchas ocasiones, porque decimos estar llenos del Espíritu, pero seguimos a nuestras emociones. Porque decimos estar llenos del Espíritu, pero callamos con nuestros pensamientos la voz del Espíritu, porque va contrario, porque lo que Dios me está enviando a hacer va contrario a lo que necesariamente yo quiero hacer. Y hay un ejemplo que yo usaré durante el resto de mi vida. Hay veces que Dios nos pide, y Dios nos ha dicho en su palabra, que perdonemos. Y el Espíritu nos dirige al perdón y usted y yo nos resistimos. No, por allá yo no voy, yo voy para acá. No, yo no puedo. Si Dios nos ha dicho que perdonemos, es porque tú y yo podemos, porque tenemos la capacidad dada por Él para perdonar cualquier ofensa. Cualquiera. No importa cuán dolorosa haya sido. No importa cuán grande, cuán pequeña haya sido. Pero tenemos la capacidad, si se nos ha enviado a perdonar, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Es que cuando somos llenos y estamos siendo dirigidos, tenemos la capacidad de hacerlo. Pero fíjese algo muy particular, que es donde yo quiero comenzar esta mañana. En la medida en que usted y yo estamos seguros y convencidos de que, y tenemos la certeza de que estamos llenos del Espíritu Santo, es en la medida en que cuando tomamos medidas correctivas y cuando vamos a anunciar o vamos a publicar algo, está la convicción y la certeza de que viene de parte de Dios, no de mis pensamientos, no de lo que yo creo, no de lo que yo quiero. Entonces, en el proceso hay una convicción genuina que, aunque quizás de alguna forma o de alguna manera la gente no opine igual que tú, la gente puede irsete en contra, la gente quizás puede decir yo no lo hubiese hecho de tal forma, hay una convicción en ti y en mí que cuando Dios habla, tú vas a hacer aquello que Dios dice. Jesús estaba tan convencido en sí mismo de lo que él tenía que hacer, que déjeme dejarles saber una cosa: los principales sacerdotes de la sinagoga se levantaron contra Jesús, ellos fueron quienes los crucificaron, y aún así Jesús se mantuvo en aquello que él sabía que había venido a hacer, y los resultados todavía hoy los vemos con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que, número uno, asegurarme que de lo que yo estoy lleno es del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjese, hay una cosa muy particular: cómo Jesús sabía que el Espíritu Santo estaba sobre él. De hecho, Jesús saca el rollo. Si usted lee correctamente, dice que Jesús
entra a la sinagoga. Vamos a leerlo dice el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y él comienza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Pero la pregunta que yo me hago es: ¿cómo sabía Jesús que el Espíritu Santo estaba sobre él? ¿Cómo sabes tú que estás lleno de su Espíritu? Entonces pudiéramos tener diversas respuestas. Si yo abriera en este momento y comenzara a preguntar: ¿cómo sabes tú que el Espíritu está en ti? Está sobre ti, como dice la Escritura. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Cómo puedes reconocerlo? Y mientras estudiaba y mientras leía, si sus páginas son igual que la mía, usted lo que tiene es que ir al capítulo anterior. Y en el capítulo 3, versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que se había dado un acontecimiento anterior que confirmaba para los ojos de todos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre Jesús, en Jesús. Así que en muchas ocasiones tú y yo, hay una confirmación en mi espíritu que cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador y comienzo el proceso de conversión de una vieja criatura a una nueva criatura, hay una convicción en mí de que ya yo he dejado mi vida pasada, acepté a Jesús como mi Salvador, he pasado de muerte a vida y el Espíritu Santo de Dios está en mí. Pero estoy hablando de que el Espíritu Santo está en mí. Una cosa es tener el Espíritu Santo y una cosa es dejarnos guiar por él. Déjame decirte una cosa: tú puedes tener al Espíritu Santo de Dios porque aceptaste a Jesús como tu Salvador y pasaste de muerte a vida. Pero en algún momento dado el Espíritu Santo de Dios va a cerrar su boca si tú no te dejas guiar por él. Entonces no vas a poder ser dirigido, no vas a poder escuchar, no vas a poder afinar tu oído. Así que en el proceso, fíjese que él comienza, cuando lee la Escritura, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dejando saber y dejando establecido que aquella escritura se había cumplido en aquel momento, no solamente porque él lo sabía, sino porque había acontecido un suceso que dejaba saber a todo el mundo que ese era el Hijo de Dios sobre el cual él estaba complacido, hablando de Dios. Y continúa diciendo: por cuanto me ha ungido. Cuando busqué la definición de ungido, quiero leérselas en esta mañana. Dice que ungido es apartado. Se ungía a los sacerdotes y a los reyes como señal de la designación oficial al cargo y como símbolo del poder de Dios sobre ellos. A los sacerdotes y a los reyes se les ungía en el Antiguo Testamento precisamente como ese símbolo de que Dios estaba sobre ellos. Pero lo ungía el sacerdote o lo ungía el profeta, como pasó en el caso de David.
como señal de que el Espíritu del Señor estaba sobre esa persona que había sido escogida. Y a los reyes del Antiguo Testamento eran ungidos por un hombre. Mas sin embargo, Jesús fue ungido por Dios mismo, dejándonos entender y comprender que no lo podía hacer ningún hombre. La designación del oficio, la designación de lo que Jesús iba a hacer no había sido puesta por ningún hombre, sino había sido dada directamente de parte de Dios para que fuera el Salvador de cada uno de nosotros. Entonces, esa posición Jesús sabía que no le había sido otorgada por ningún hombre, sino había venido directamente de aquel que le envió. Así que en esta mañana, déjame decirte una cosa en esta mañana, y vamos a ponernos en esa posición. Dios a ti te ha ungido, ha venido directamente, no de parte de un hombre, sino de parte de Dios para que tú hagas una función, y Dios nos ha dado dones y talentos que vienen directamente de Él, y nosotros no somos los dueños. Entonces hay veces que nos hemos creído que somos los dueños. Entonces en el proceso, por cuanto me ha ungido, es ese pase de autoridad. Cuando en la antigüedad eran ungidos tanto los sacerdotes como los reyes, era esa otorgación de esa autoridad. Y déjame decirte una cosa esta mañana: esa autoridad Jesús se la pasó a la iglesia. Jesús tomó toda la autoridad que le había sido arrebatada en el huerto del Edén, allí cuando estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, la tomó. Y se la dio a gente imperfecta. ¿Tú sabes por qué el enemigo está tan enojado contigo? ¿Tú sabes por qué el enemigo se ha ensañado en contra de ti? No, tú no lo sabes. No es porque tú eres bueno o lindo. No es porque a ti todo te sale bien. No es porque has sido con tus propias fuerzas. No es porque has alcanzado todo lo que has tenido. El enemigo se ha ensañado contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque tienes lo que él siempre quiso. Lo que le arrebataron de las manos hace más de 2000 años atrás. Primero, él quería ser a imagen y semejanza de Dios. No es a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo somos a su imagen y semejanza. Segundo, Dios le había otorgado al hombre la autoridad sobre todo lo que Dios había creado. En el huerto del Edén, el enemigo se la robó al hombre. Y Jesús fue y recuperó esa autoridad y volvió y se la entregó al hombre. Para que usted me entienda bien, el enemigo está envidioso de ti, te tiene envidia. Entonces algunas veces tú y yo, con la autoridad de nuestro lado, con el Jehová Dios de los ejércitos de nuestro lado, y no hemos tomado esa autoridad en nuestras manos para hacer que las maquinaciones del enemigo no se manifiesten en tu vida, en tu familia, alrededor tuyo. Entonces le hemos estado dando ventajas. ¿Usted sabe por qué? Porque hemos visto al gigante más grande. Una de las cosas que le dio la victoria a David fue que David no miró el tamaño del gigante. David no miró el tamaño de Goliat. David no se concretó en el tamaño o en la fuerza o en la experiencia que Goliat tenía.
Goliat tenía toda la experiencia del mundo. El resto del ejército de Israel estaba observando cada vez que Goliat salía a desafiar a los escuadrones de Jehová. El pueblo de Israel veía a través de sus 5 sentidos y a través de sus emociones, a través de sus pensamientos, a través de lo que ellos querían o creían. Lo que miraban eran la fuerza, la experiencia. ¿Cuánta gente este gigante había matado? ¿Cuánta gente este gigante había desollado? A través de sus 5 sentidos y a través de todo lo que el gigante decía, se alimentaba el miedo del pueblo de Israel. Pero cuando uno solo, mire, déjeme dejarle saber, uno solo, se necesita uno solo. Se necesita una sola vez. Una sola vez que tú te levantes en esa autoridad y le digas, ¿sabes qué? Aquí no vas a hacer más fiesta. En esta casa, en mi vida, no vas a volver a hacer más fiesta. Uno solo. Mientras había un ejército enorme, se necesitó uno solo. Que comenzara a ver al gigante, que comenzara a ver aquello que le amenazaba. Y solamente uno solo se necesitó. No era porque David era ciego y no veía y no vio la estatura del gigante. Pero David no lo comparó consigo mismo. David no se midió. Es como si yo tratara de medirme con René. Si yo le dijera a René y si yo dijera abiertamente, René, párate aquí para que la gente sepa quién tú eres, porque los que están en las redes sociales no saben con quién yo me estoy comparando. Mira, párate aquí. Mire, y tengo tacos, o sea que si yo me llego a bajar de estos tacos, este es René. Él está a cargo de que todos los que ministramos nos veamos bien a través de las redes sociales. Déjame mandarles un saludo, René. Muy bien. David no se comparó. Yo me puedo comparar con René. Pues claro que puedo. ¿Y cuáles son las comparaciones? René es más grande, más fuerte. Pero David no se comparó con el gigante hombre a hombre. David comparó al gigante con Dios. Y ahí es donde usted y yo hemos perdido terreno. Porque he comparado la situación, la circunstancia que ha venido con lo que yo tengo, con lo que tengo a nivel humano, con las herramientas que puedo tener a nivel humano. Pero el Espíritu me dice a mí que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y que yo tengo la armadura, no mía, sino la armadura de Dios. Entonces, en esa circunstancia, entonces yo sí puedo entonces ver la circunstancia que me rodea y decirle, no, si mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Desde esa perspectiva, entonces estamos nosotros a un nivel mucho más alto que la circunstancia o que la situación que ha venido a estarte molestando constantemente. Y hay veces que hay situaciones que se han repetido y se han vuelto repetitivas en tu vida porque te estás midiendo tú con la situación y no estás midiendo la situación con el Dios, con Jehová Dios de los ejércitos. Por eso es que David puede enfrentarse al gigante. Y el gigante lo primero que hizo fue menospreciar. El gigante no podía ver más allá de lo que sus ojos veían, ¿sabe? Y el gigante lo que hizo fue menospreciar a David. Y la escritura lo dice exactamente como yo se lo voy a decir. ¿Y que ustedes se creen? Que yo soy un perro, porque esa fue la palabra que utilizó Goliat para mandarme a un niño. Pero la parte que más me gusta de esa escritura, la parte que más me gusta es cuando David le deja saber a aquel hombre: tú vienes contra mí con toda tu experiencia, con todas tus herramientas, con todo lo que tú sabes usar, con todo lo que te ha dado la victoria durante tanto tiempo.
con todo el miedo que puedas infundir. Con todo, tú vienes contra mí con todo. El infierno completo se ha levantado en contra tuya. A lo mejor piensa que, como me pasó a mí hace unos años atrás, en un momento dado levanté las manos y dije, diache, el infierno se mudó para esta casa. Tal parecía que todo, no había una sola cosa que me saliera bien. Y no bien me había enterado de algo, no era que se había resuelto, era no bien había esta situación cuando venía la otra, y cuando venía la otra, y cuando venía la otra. Y no bien habías terminado de procesar o de entender X o Y situación, y entonces te viene otra encima. Entonces, en vez de inmediatamente recurrir a Dios, usted sabe lo que hacemos, tratamos de resolverlo con nuestra fuerza, con lo que sé, con lo que tengo. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, usted sabe qué es lo primero que hace, sabe a dónde va a recurrir. Dice, había antes, no sé si todavía eso lo usan, cuando tú no querías que alguien te hablara o cuando alguien, qué sé yo, estaba hablando cosas que tú no querías oír o que tú no querías oír esa persona. Yo lo usé en algún momento dado, o cuando estabas o te molestabas con esa persona, o cuando querías ignorar a esa persona, talk to my hand. Y te dabas la vuelta, seguías andando. Entonces hay algunas veces que tú y yo le vamos a tener que decir al enemigo, vete y habla con Dios. Esta es mi carta de presentación. La aflicción va a venir. Pero ¿cuál es tu carta de presentación? Tu resumen es miedo. Tu resumen es salir corriendo. Tu resumen es ir a resolver tú las cosas según tú creas, según tus pensamientos, según tú entiendas que deban resolverse. O tu resumen está lleno del Espíritu Santo de Dios. Señor, vamos a ver cómo es que dirígeme, Espíritu Santo, a resolver esto. La parte más espectacular que a mí me gusta es cuando después que Goliat despotrica contra David, se ríe, se mofa, le tienen poco. El enemigo te ha tenido en poco porque tú te has tenido en poco. No porque él sepa que tú eres poco, ¿sabe? Algunas veces el enemigo sabe cuál es el potencial que tú tienes y tú mismo y tú misma te has tenido en poco. Así que la parte de esa escritura que más me gusta es cuando David le tira y le dice, tú vienes contra mí con tu espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y esa él no la veía venir. Y yo me imagino que cuando Goliat oyó, porque Goliat sabía de qué lado estaba Israel, él no era tan ignorante. Yo me imagino que cuando Goliat oyó, la palabra no lo dice así, yo le voy a dar mi interpretación. Cuando Goliat escuchó que David le dijo, tú vienes contra mí con tu espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, ya él sabía que estaba perdido. No solamente eso, para añadirle más, le dijo, Jehová hoy, no mañana, no ahorita, ahora. Presente, no después, no para después. Jehová hoy te va a entregar en mis manos. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Si se lo va a dar, déselo con fuerza, ¿sabe?
Déselo con todo lo que usted tenga. Y todo el mundo sabrá que hasta hoy, que hay un Dios que va por encima de cualquier cosa. Entonces, por cuanto me ha ungido, número 1, lo primero que hace una iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios es dar. Lo dice ahí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? No aquellos que están faltos de dinero, ¿sabe? Porque hay ricos que son pobres. Porque me ha ungido, porque me ha separado, porque me ha llamado, porque el mismo Dios fue quien me escogió para entregar las buenas nuevas de salvación. No lo que yo creo, no lo que yo opino, no lo que yo entiendo que debe hacerse, sino lo que Él me dijo que yo entregara. No la palabra según yo la interpreto, sino según Él me la ha dado. Número 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Enviar implica que tú vas por mandato de otra persona a entregar un mensaje. Y cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, tú y yo no entregamos nuestro mensaje, nosotros entregamos su mensaje. A los quebrantados de corazón, Dios les ha enviado un mensaje. Esta mañana, a aquellos que están quebrantados de corazón, aquellos que posiblemente se sienten desanimados, solos, están pasando por alguna circunstancia difícil, Dios te da un mensaje esta mañana y te dice: no temas, estate quieto, estate quieta. No es momento de tomar decisiones y determinaciones. No es momento de salir corriendo a tratar de resolver. Es momento de que me dejes a mí trabajar. Usted sabe qué es lo que nos pasa a veces. A veces lo que pasa es que Dios trabaja en un mundo espiritual primero para que se manifieste en el mundo natural. Y tú y yo estamos queriendo, mire, tipo fast food. Cling, cling. Porque haya llegado el internet, Dios no va a cambiar su manera de operar. Usted quiere algo, está a la ley de un clic. Si quiere mandar a pedir algo por correo, mire a ver si le llega en el momento. Todavía eso no ha sucedido. Cómprese una impresora de estas que son en tridimensional, téngala en su casa si usted quiere el producto inmediatamente, para que se lo pase a la computadora y la computadora se lo haga. Yo no sé si saben de lo que les estoy hablando, pero hay unas impresoras ahí tridimensional que hacen las cosas al momento. Las están usando, ¿verdad? Para, en muchas situaciones las están usando, ¿verdad? Las están probando para órganos. Es lo que, y las hacen para otras cosas también. Pero si Dios no se va a mover con la movida del internet. A Dios no lo mueve el que tú tengas las cosas al pedido de un clic o al sonido de un clic. Porque tú y yo vamos a tener que esperar y vamos a tener que confiar en el Dios Todopoderoso. No es al sonido de lo que tú piensas, no es al sonido de lo que tú esperas. Entonces, en el proceso, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado, me ha entregado un mensaje para que yo ese mensaje se los entregue a aquellos que están quebrantados de corazón. Aquellos que están abatidos, aquellos que parecen que la circunstancia no tiene solución, a esos te ha enviado a entregar ese mensaje. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Y pregonar implica publicar, hacer notorio en alta voz. Cuando habla de pregonar, no habla de que tú, porque
Así hacemos cuando estamos murmurando de alguien. Pero las buenas nuevas de salvación nos las mandaron a pregonar, a publicar en alta voz, a decirle al mundo. Una iglesia que está llena del Espíritu Santo no tiene miedo a publicar en alta voz que los cautivos son libres, que ya no hay esclavitud, que ya tú no estás sujeto al pecado, que el pecado ya no se puede enseñorear de ti, que ya tú y yo hemos sido libertados, que ya tú y yo somos libres, y no solamente libres, dice, y vista a los ciegos, a dejarle saber al mundo que el panorama que están viendo es un panorama pasajero, que hay una vida más allá de la que tú tienes ahora, y que lo que estás viviendo ahora, en la medida en que tú y yo le permitamos al Espíritu Santo de Dios que dirija nuestras vidas, vamos a ir hacia otro lado completamente contrario en el que estamos ahora. Déjeme decirle, no es que no vaya a venir la aflicción. No, la aflicción va a venir. La enfermedad, mire, le va a tocar la puerta. Sí, buena. Sí, ¿quién me llama? Es COVID-19. Pues mira, fíjate, la palabra de Dios dice que no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Ay, pero ya entré. Por sus llagas yo he sido sanado, sanada. Pero usted sabe qué es lo que hacemos. Ay, Dios mío, tengo COVID. Ay, qué mal me siento, Dios mío, yo que voy a morirme. Esto sí que me ha dado bien fuerte. Ring, hello, ¿cómo te sientes? Ay, Dios mío, mira, tú no sabes. Esto sí que a mí me ha dado peor que todo el mundo. Prepara los santos óleos que yo la estiro hoy. De hoy sí que no paso. Ay, Dios mío. Hay una persona de esta congregación que algunas veces yo llamo. Y cuando llamo me dice, hello. Estaba durmiendo. ¿Es en serio? Pues si acabo de enganchar hace 5 minutos contigo, lo que pasa es que se me olvidó decirte algo. Tan rápido. Qué difícil se nos hace en medio de la enfermedad confesar la palabra, ¿sabe? Empezando por mí. De las 2 operaciones que me hicieron por el famoso fibroma, una la pasé súper bien. Y dije, bueno, pues, como el que no sabe es como el que no ve. Y aunque me habían advertido que la segunda era dolorosa, jamás pensé que hubiese sido tan dolorosa. Y cuando uno está en medio de un dolor y en medio de la desesperación y en medio de donde tú no ves luz, lo menos que tú quieres es adorar y hablar acerca de la palabra, ¿sabes? Uno lo que quiere es gritar y quejarse y quejarse y quejarse. El dolor, los médicos sabían que el dolor era tal que aunque la cirugía era ambulatoria, me dijeron no, te vamos a dejar hasta el otro día. Pensaba yo que podía pasar la noche sola. Y el médico, cuando le preguntamos si mi esposo se que podía quedar conmigo, el médico dijo sí, que él puede quedarse. Y cuando él dijo que Harry podía quedarse, yo dije, esto empieza a huelerme y a sonarme mal.
Porque por lo regular usted sabe que un varón donde hay dos damas juntas no puede quedarse un varón. Y yo no iba para cuarto privado, ¿sabe? Así que antes de, en la misma operación, ya yo me había levantado con dolor. Yo creo que 3 personas, 2 físicamente y una persona por teléfono pueden dar testimonio del dolor. Y recuerdo que en aquel entonces yo estaba ministrando acerca de el Salmo 91. Y yo me quejaba, pero a la misma vez yo comenzaba desde el principio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y una de esas personas, yo creo que es la primera persona que me ha mandado a callar. De esas 2 personas que estuvieron conmigo, una era mi esposo y otra fue una persona de esta congregación que estuvo allí. Y yo no dejaba de hablar. Y yo les decía, vete que tú vas para lejos. Vete que vas a llegar tarde. Vete que yo estoy bien. Yo estoy bien y mire, si aquel mango de aquella camilla llega a ser un poco más blandito, mire, yo aquello lo doblé. Y yo me movía para un lado y yo me movía para el otro. No me podía levantar de la cama. Tenía la primera vez en mi vida que me ponen un foley, ¿sabe? Entonces yo le decía a la enfermera, yo necesito ir al baño. Tú tienes el foley puesto. Ay, no, pero es que yo necesito ir al baño. Tienes el foley puesto. No puedes pararte. No te puedes parar. Me habían puesto en la ingle un corcho para que no se me saliera la sangre por ahí, como por aquí. Y tenía que guardar, no me podía parar hasta el otro día. Pero el dolor fue tan intenso que yo dije, no, yo me voy de aquí y me voy ahora. Y el que me conoce sabe que el hospital y yo no somos muy buenos amigos. Ni el hospital, ni el doctor, ni las agujas, ni nada de eso. Así que el dolor fue tan intenso que lo que yo no podía hacer, eso yo hice. Yo dije, no, yo me paro y nos vamos. Así que me paré de la cama y en el momento en que me paro de la cama, que estoy abrazándome a Harry, entra la enfermera. Ay, pero ¿qué haces tú parada? Acuéstate. En un momento dado me dijeron, si vuelves a moverte te vamos a amarrar. Tan difícil yo estaba, porque el dolor era intenso. Así que esa persona, yo comienzo y habla, y habla, y habla, y habla, y esa persona me dice, cállate, pastora, y acuéstate a dormir y descansa. Ok, yo voy a callarme y yo voy a descansar. Yo me viré del otro lado. Yo no sé ni cuándo la persona se fue. No me acuerdo si hablé algo más con esa persona. Solamente me acuerdo cuando Harry llegó y lo único que le pregunté, llama a esa persona y pregunta si llegó bien. Pero se nos hace tan difícil declarar la palabra en medio de la tormenta. En medio de la tormenta es cuando tú y yo tenemos que asumir la autoridad y tomar todo lo que Dios me ha dado, porque cuando estamos bien, si usted tiene $5 en la cartera y lo que va a comprar cuesta 3 o 2.50, ¿para que usted le va a pedir al del lado prestado? Pues yo los tengo. Pero en el momento de que me falta, entonces yo tengo que utilizar aquellas herramientas que me han sido dadas y pararme como hizo David
Talk to my hand. Habla con mi Dios. Enfermedad, habla con mi Dios. Tribulación, habla con mi Dios. Angustia, habla con mi Dios. Situación financiera, habla con mi Dios. Situación matrimonial, habla con mi Dios. Pero cuando yo digo habla con mi Dios, es que no es que usted vaya a desentenderse, es que usted hay cosas que tiene que hacer, ¿sabe? Porque Él nos ha dado las herramientas para que resolvamos. Y con esto termino. Y vista a los ciegos, a predicar el año agradable, a poner en libertad, me quedan dos, a poner en libertad a los oprimidos, a colocar en un lugar. Y poner implica colocar en un lugar diferente. Entonces, la iglesia que está llena del Espíritu le dice al oprimido: ¿sabes qué? Tengo un lugar nuevo para ti. Hay un lugar diferente en donde tú puedes colocarte, donde no es que la aflicción no vaya a venir, es que la vas a ver de una manera totalmente diferente. Vas a colocarte en una posición por encima de la circunstancia y no ni debajo de la circunstancia. Cuando Jesús comenzó, y hay veces que tú y yo solamente, esa escritura yo la veía tal como estaba escrita, literal. Pero cuando Dios hace meses, aunque fue anoche que Dios me trajo a memoria a esta escritura, pero hacía meses Dios había estado trabajando conmigo sobre esto. Meses. A predicar el año agradable del Señor. Y no es solamente, déjame dejarles saber, y no se trata de predicar del tema que tú quieras. Cuando habla de predicar, habla de yo hablar y de yo transmitir a aquellos a quien voy a predicarle las acciones de Dios, no las mías. La predicación es yo hablar de las acciones de Dios. Y nosotros en muchas ocasiones nos hemos puesto a predicar de nuestros pensamientos, de lo que yo creo, de lo que yo interpreto o de lo que yo puedo decir. Y predicar implica hablar de las acciones de Dios. Entonces, viéndolo en un todo, ¿el Espíritu del Señor está o no está sobre usted? Por cuanto me ha ungido, ¿lo ha ungido o no lo ha ungido Dios? Parece que son pocos a los que ha ungido. Pero a los que ha ungido Dios es para entregar buenas nuevas. Me enviaron con un mensaje. Es un mensaje, me dieron un mensaje y ese es el mensaje que yo voy a dar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a publicar en alta voz, a hacer notorio que hay libertad y hay una forma y una manera totalmente diferente de ver las cosas, a colocar en un lugar más alto a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor y a presentar las acciones de Dios mismo. Póngase de pie en esta mañana. Si tú has estado al alcance de nuestra voz a través de las redes sociales y a los que están aquí, y esta palabra de alguna forma o de alguna manera ha impactado tu vida, pues entonces es el momento de que el Espíritu Santo de Dios haga en tu vida lo correspondiente.
haga en cada una de nuestras vidas lo correspondiente. Que nos alineemos conforme al Santo Espíritu de Dios. Y que hagamos lo que nos corresponde. Que nos dejemos dirigir exclusivamente por su Espíritu y no por algunas veces lo que no quiero hacer. O no algunas veces por lo que quiero decir. O no algunas veces por lo que yo quiero que se haga. Esta obra no se trata de dirigir según nosotros creemos, sino como Dios lo ha establecido, sino como Dios lo ha determinado, sino como Dios quiere que las cosas se hagan. Hay veces que quizás usted puede entender y comprender que las cosas se tienen que hacer en un momento o en un tiempo. Hay veces que quizás usted puede pensar que hay cosas que deben hacerse en el momento que yo creo. Pues déjame decirte, algunas veces hay que esperar el momento indicado y cuando Dios dé la oportunidad. Y cuando Dios diga, y cuando esa luz verde se dé, entonces en ese momento indicado es que las cosas se hacen. Así que queremos despedirnos de nuestros hermanos en las redes sociales. Les damos las gracias a todos aquellos que pudieron conectarse. Esperamos que esta palabra no retorne atrás vacía, sino que se mantenga en tu corazón y que cuando la necesites, el Espíritu Santo de Dios te la traiga a memoria. Dios te bendiga en esta mañana.